Buenas noches, ¿cómo están? Más allá de que es de Independiente el barbijo, y por supuesto que me voy a sacar porque no se escucha bien. Buenas noches a todos. Más allá del barbijo, que es de Independiente, bueno. La tensión que noto, natural, la preocupación entre nosotros, los chicos que están atrás de cámara, hoy, es muy parecida a la que noté el jueves 19 de marzo, la noche del inicio de la cuarentena. Y es la que notás en la calle. Y es la que notás con tus contactos, con todo, con quien te relacionás. Los casi 2.000 casos positivos del día de hoy, como debe ser. Para eso somos humanos, somos personas. Nos ha sensibilizado. Estamos trabajando, les vamos a contar. Tenemos los barbijos puestos, salvo cuando estamos al aire. Hasta este momento, estamos acá en el estudio hace 20 minutos, todos tenemos nuestros barbijos. Y yo quise empezar con el barbijo puesto, el que tengo, con el que viene de mi casa acá, para mostrarles a ustedes que de todo lo que nos venimos cuidando hace 91 días, un poco más en realidad, 91 días de cuarentena, pero ya antes, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo más, y el canal y todo, y estamos igual de preocupados que ustedes que nos están viendo, estamos igual de preocupados. Si querés contamos con alguna ventaja de no tener más información, tenerla un poco antes, porque la información que finalmente tenemos todos es la misma. Pero eso quería decirles, somos laburantes, tenemos que estar acá, lo hacemos con orgullo, lo hacemos con profesionalismo, y lo que más queremos es seguir acá todo el tiempo que se pueda, digo en el sentido de que no haya casos y que se pueda seguir trabajando con la mayor normalidad posible. Y esto nos lleva a otro punto, que es: hemos debatido toda la semana fase 1, fase 2, fase 0, fase 4, fase 5. Y hay una fase que no vimos y que yo observé en la última hora, que es mucha gente que en el día de hoy, me enteré, ha decidido no ir a trabajar por decisión propia, preocupada por la situación. Y eso lo habíamos observado como fenómeno en los negocios abiertos, y los clientes no iban, pero no lo habíamos observado con tanta fuerza en aquellos lugares públicos o privados, oficinas públicas y privadas, que sí están abiertas y que el trabajador puede ir, y que muchos decidieron no ir. Esto, por ejemplo, pasó hoy de manera muy fuerte y marcada en la sede del gobierno de la ciudad, en Uspallata, en Parque Patricios. Mucha gente no fue. Y así en otros lugares, oficinas, insisto, públicas o privadas. El que tiene la opción, ¿no es cierto? El que tiene la opción, no, pero ahí vamos a ser sinceros. Hay mucha gente que no tiene la opción. El policía no puede, el que trabaja en un sistema de salud no puede. A todos ellos les debemos decir que acá estamos acompañando y reconociendo esa tarea. El personal de salud que no puede. Mucha gente, quien conduce un colectivo, quien conduce un tren, quien tiene que recolectar la basura. Hay un montón de gente, mucha gente, que va a seguir estando y que sigue estando. Y sumado de los permisos, porque hoy todo el mundo estaba preocupado. ¿Lo saco, no lo saco? ¿Me toca, no me toca? Hoy a la medianoche tenemos el con la cambio aclaración que logramos hacer entre anoche. La verdad, debo decir que estoy orgulloso de lo que hicimos como programa, porque había que enterarse en vivo de lo que pasaba, y era finalmente... Era muy complejo. Opinar, podemos opinar lo que queramos, pero lo que no podemos nosotros es dudar en la información. Por suerte se pudo aclarar todo después de las 10 de la noche. Ustedes ya lo saben, los no esenciales, los exceptuados, son los que deben volver a pedir el permiso. El resto seguimos con el permiso habitual. Antes de la encuesta, porque lo que dije es un prólogo a la encuesta que viene, que es si querés volver a fase 1. Pero es que hay gente que volvió sola. No podés decidir. ¿Viste? Si llegás a 2.000 casos diarios, no podés decidir. Hay gente que volvió sola a la fase 1. Vamos con un último momento, que tiene que ver con otro funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, al que también le ha dado positivo, que es Clara Mucio, la están viendo. Es la responsable de nada más y nada menos que de Espacio Público de la ciudad, la ministra de Espacio Público de la ciudad, que también le ha dado positivo de coronavirus. Se suma al director de Toto Corona, Alejandro El Topo Gómez, quien conocemos, le mandamos un saludo, a los dos colaboradores de Horacio que contamos ayer, a quien más de la ciudad dio positivo. Tenía 4 o 5 yo. Bueno, ahora no me acuerdo. Eran 5, me parece. ¿Eran 4 o 5? Federico de Benedetto, Emanuel, el de Colón, bueno, alguien más me está faltando. Digo, también la preocupación que genera, porque como es Emanuel Ferrario, Fede de Benedetto, Viviana Cantoni me faltaba. Viviana Cantoni. 5 del gobierno de la ciudad. Por eso hoy la jefatura del gobierno de la ciudad estuvo en parte casi cerrada. Vamos con la encuesta.
ella es Clara Mucio, es la responsable de las veredas, para hacerlo más fácil. Sí, todo el de la espacio ciudad. público. Bueno, ¿estás de acuerdo o no con volver a fase 1? Y para mi gusto, relativamente pareja. Yo creo que si esta encuesta se hace una semana, daba 90-10. Y da, si hay que volver 42.5, no hay que volver 57.5. Yo creo que acá influyó y tiene lógica el número de la noche, los casi 2.000 casos positivos del día. Ese es el punto. 1958, 1106 solo en Buenos Aires, Pero no se va- 692 en la ciudad, 35 muertos. Pues estamos sumando muchos muertos diarios, que tal vez Pero no se le presta no mucha se puede atención. tomar la decisión solo por los casos de contagio. Bueno, le vamos Claramente a preguntar se toma a por la de contagio. No, pero también tenés que ver otras cosas, como ¿Cómo dicen qué? los expertos. Por ejemplo, el número de camas de terapia intensiva ocupadas. ¿Cómo Siempre es es el factor de estadística. contagio? Lo que te lleva es la estadística. El factor sí, de contagio. claro, sí, Camas, número, pero no muertos. solo un Hay número. hay dos números que no se pueden ocultar. Muertos y camas. Esos son los números que no se pueden ocultar. Lo Yo que creo hay que una- estamos hay una hablando de lo realidad. mismo, ¿no? Sí, claramente. Bueno, Hay una realidad. Casémonos. Los números comenzaron. Nosotros hablábamos de 100 casos diarios. En algún momento tocamos 500, nos parecía un montón. Hoy hablamos de ayer 1.300, hoy 1.958. Pero alguien creyó alguna vez, digamos, uno guarda siempre la secreta Yo esperanza sé a dónde vas. de Sí, ser es la diferente. respuesta. Sí, es la respuesta. Pero la verdad que nos estuvimos preparando todo este tiempo para saber Para que esto, no íbamos claro. a hacer la excepción, que esto simplemente fue retrasando y afortunadamente la cuarentena permitió Cuando que se habla de Yo pico, no lo siento así. Cuando se habla de pico, ¿qué es para vos pico? No, el pico es. El que- pico es bueno, una alta, obvio, Llegar al punto una obvio. alta en los contagios. Pero es contradictorio porque nosotros, realmente a nadie le gusta fase 1. Como si yo estoy en la puerta de un hospital y me dice, señor, ¿le gustaría volver a terapia intensiva? No quiero vos volver a terapia sabías que intensiva. iba a ir creciendo Pero todos la sabemos curva. que va a crecer Sí. y lo que hemos evitado es que colapse el sistema sanitario, porque Claro, el pero virus si no lo todavía- curamos. Pero como yo veo que hay tantos temas aleatorios que forman parte de la preocupación y que ayer lo sumó Fernández cuando habló de los zapatos, de la gente que sale a correr, estamos tanto en ese tema y me parece que hoy hablaba con la gente de Jujuy y me decía, ¿sabes qué drama tenemos? Y no es por discriminar a nadie, en Jujuy que tenemos todo blindado y que suspendieron el Día del Padre porque es inoportuno. Cada camión que entra tenemos que abrir los ojos así porque Sí, Pero sí, Paulo, mira. nosotros problema. recibimos camiones Ahora, de yo Brasil. lo que me Obvio. El comercio pregunto con Brasil si continúa. vos hablas con la gente de Buenos Aires de Cava y te dicen que no está colapsado el sistema y no está cerca de estar colapsado tampoco. Eso es Vos ciudad. hablás con la ciudad de Buenos Aires. Pero Gran Buenos Vos Aires hablas con la también. gente de la provincia, te dicen lo mismo, que no está No, colapsado. pero te dicen están que aumentó. preocupados Por el aumento de por ocupación. por el nivel de aceleración, pero que todavía no están preocupados por la cantidad de camas. No, Pero- sí, te lo dicen públicamente. Bueno, Pero- En 4 semanas vamos a Pero tener no, pero cadáveres lo en la dicen- ruta. bueno, pero hablan de 4 semanas. O sea, ellos bueno. el problema que tienen es la aceleración. Digo, ¿por qué Claro, entonces teníamos que volver a 1.6? fase 1? ¿Por qué tendríamos que volver a fase 1 Porque si no vamos para- a porque- Para ver porque un pico. En Ese es el parte la punto. fase 1, yo no estoy de acuerdo con volver a fase 1. Yo tampoco. Pero también la fase 1. tampoco, no, ¿eh? no. Quisiera. No es que estamos de acuerdo, Digo, pero por estamos la duda. diciendo. No es objetivo. Yo traje un dato No, claro, nuevo. pero esto es una opinión, Yo la traje- tuya es una Claro. opinión, la mía también. Yo traje un dato nuevo. Dije, Pero- hasta ahora nosotros el debate de fase 1 lo hacíamos en función de la decisión del gobierno. Claro. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Sí. El nacional, ciudad, provincia, el que sea. Lo novedoso que yo vi en el día de hoy es que hay gente que decidió en forma individual Encerrarse. ir a fase 1. Bueno, Exacto. pero eso... Eso es lo que yo traigo como de la- nuevo dato. La lógica de la pandemia es la siguiente, y lo dicen los funcionarios del primer día, apelan a la responsabilidad individual, digamos, hay muchas cosas Bueno, que y hay pueden venir gente como que orden decidió del no ir a gobierno, trabajar hoy. y es una decisión individual, cómo te cuidás, cómo enfrentás Si vos la enfermedad. trabajás en la empresa que sea y son 100 personas en un piso, poner una empresa muy grande, y hay 5 positivos, No Bueno, vas. los De 90, todos 90 modos, 95 no van a pero ir. de al día todos Una siguiente. cosa es lo que dice Débora, si agarra el miedo, es decir, cifras de 2.000 y demás, te dan miedo, eso hace que mucha gente cumpla lo que tiene que cumplir. Ahora, lo que no hay que tener es pánico. Yo lo que le tengo miedo es Coincido al con vos. pánico. Porque Muy bien, paraliza buen el punto. pánico. Muy buen Esta punto. semana lo que Ernest, hubo- pará. No, iba a ir al punto que estás diciendo. Ojalá las personas que van a empresas que no pagan el transporte puedan decidir. Hay un montón de gente que no puede decidir y que sale de su casa con temor porque la empresa a la que está dirigiéndose no le paga el transporte. ¿Los vamos a escuchar? Sí, es verdad. ¿Los vamos a ver? Bueno, avísame si vamos con el móvil, porque queremos ver qué está pasando
con este nuevo cambio, no sabemos si realmente es profundo, si no es, vamos a ser sinceros, si ha sido todo medio un humo esto de que piden el DNI a los que corren. Ayer nos contaban que había menos gente ya. Sí. Y la temperatura tampoco es tan alta, casi 15 grados. No, pero Yo llovió. diría que para un runner es una temperatura... llovido. Es verdad, hay ¿Vos corres? humedad. No, pero ¿No sí corres? bicicleta. Sí, Linda, ¿Y bicicleta. en linda. bicicleta temperatura el para frío, el calor interfiere? En bicicleta influye más el viento que el frío. Ahí va. Porque con el frío no tenés problema. Yo creo, Fabián, Bueno, que influyó mucho esta semana. En 2 horas 21 minutos caducan los permisos Eso sí. no esenciales, no los esenciales, los no esenciales. Son todos aquellos que se agregaron después de los originales. Una venta de calzado, marroquinería, bazares, todo lo que se agregó después. Mauro Gundín, que está en Palermo, a ver cuál es el panorama. Mauro, buenas noches. Nadie. Fabián, buenas noches. Epa. El panorama es Nada. absolutamente opuesto al de la semana pasada. Mirá, Mira, Nadie. no estamos no se grabados, puede creer, ¿eh? estamos en vivo. Nadie, Mauro. Son las 21:39 y este es el panorama. No hay nadie. No se puede creer. Muchísima menos gente, infinitamente. Si esto inferior a la fuera, gente si esto que hay. fuera una transmisión también en es- Madrid, Ujú. dirían ni Cristo en la calle. Sí. Y tenemos 15 grados, Sí, no es frío. exactamente. No, no es frío. Para Para Me correr no parece, es frío. me parece que hay Para una correr es toma, linda temperatura. una toma de conciencia desde los números y de los hechos populares. María Eugenia Vidal, Martín Insaurralde, Enrique Sacco, que la gente dijo, esto está cerca de todos. Sí, también Sí, los primeros sí. días la gente tenía la necesidad Claro. del desahogo, de salir a Sí, correr bueno, porque estaba pero desesperada. fútbol Y ahora Hay un amigo en puede musculosa, ese aguantar sí un me poco da más. frío de verlo, el amigo musculosa. Musculosa salió. Igual, Medio musculosa, no, le falta sin brazos. Sí. no, igual quiero marcar la diferencia no solo con los primeros 2 días, lógicamente el lunes cuando esto comenzó fue tremenda la gente que había, sino también la quiero marcar con los últimos días de esa primera semana, que fue cuando ya se habían abierto las calles que están en los alrededores de los bosques de Palermo, es decir, cuando estaba la misma situación que ahora, porque por ejemplo la gente puede correr por Figueroa Alcorta, puede correr por Dorrego, puede correr por 2 carriles de Avenida Libertador, e incluso es muy inferior la gente que hay aquí, a sabiendas que mañana cambiará la metodología, no solo por la presentación del DNI, sino que será un horario más flexible, será de 19 a 9 horas, cuando ahora estamos hablando que es de 20 a 8. Bien. Ujú. Ahí está, hay mucha más presencia policial. Ahora aparecieron un poquito más de runners. Ahora aparecieron, pero ¿qué es? ¿El 10% del primer día? Pero menos. Sustancialmente. O menos. Bueno, pero Sustancialmente. estigmatizar a los runners me parece una gran estupidez. ¿Perdón? Estigmatizar a los runners me parece una gran estupidez. Y sí. Es una cuestión política, pero sí. ya lo dijo la intendenta de Quilmes, había un montón de gente en la peatonal. En La Matanza también dicen eso. Mayra Mendoza ha estado bien. Estuvo bien. Mostrando lo que estuvo bien. Quiero decir, Sí. esto es política, mediática. Sí. Es decir, son los runners, los frívolos. Pero la Sí. cantidad es No, claramente pero- menor, ¿eh? No, para mí es un 80-90% Sí, menos. yo Bueno, paso a 10, Mauro, ya 20. volvemos. Mauro, ya volvemos. Mauro, ¿estuviste hoy en algún control de trenes? Hoy estuve en Retiro. ¿Y qué Sí, viste en Retiro hoy, temprano? Estuve en Retiro. En trenes, ¿qué viste? Nada. Poco, nada, Mauro Fabián. Gundín El nunca encuentra control control. absolutamente flexible que vengo viendo en los últimos días. Bueno, no le digas esto a Igual, Vilauta que se pone mal. Qué emoción me Bueno, causan los mobileros de todos eh, los programas, ¿eh? Que Están ahí en la calle. trinchera, Están en la como ahí calle. adelante. Perfecto. Me voy a Es un poner genio, el. Bueno, está el jefe de gobierno de Velocidad, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Primera pregunta, si querés contarnos, ¿eso es tu casa o es tu despacho? ¿Vos dónde estás? No lo Estoy sé. en mi lo casa. pregunto. En tu casa. Estoy en mi casa. Ah. Sí, sí, sí. ¿Vos estás aislado en tu casa? En realidad, yo me dio negativo el test antenoche, Sí. pero Fernán Quirós me sugirió por lo menos tratar de no tener reuniones así con gente, con lo cual estoy cuidándome hasta mañana, que pasan los 7 días, y me hago el segundo test ya definitivo. Bien. Pero sí, me estoy cuidando. Ayer a la reunión con el presidente y con el Sí, gobernador no de la fuiste, no, provincia, no me fui de Diego Santilli, justamente por eso, para evitar tener situaciones de riesgo. Eso es lo que estoy Bien. cuidándome, como salgo a la calle con el tapaboca siempre, trato de cuidarme todo lo posible. Te voy a hacer la pregunta que creo que todo ciudadano porteño que está aquí parado te la va a querer hacer. ¿Volvemos a fase 1? Mirá, las decisiones las tomaremos en base a los datos. O sea, no es una decisión política. Datos son varios datos que hay que mirar, ¿no?
el nivel de contagios, lo que se llama el R, que es la tasa de contagiosidad, la ocupación de camas de terapia intensiva, el nivel de mortalidad. Es una serie de datos que, obviamente, si empeoran esos datos, la situación nos preocupa. Si empeoran esos datos, tomaremos decisiones de volver para atrás. Si esos datos mejoran, sumaremos más actividades, pero no nos podemos adelantar, Fabián. No sabemos qué va a pasar la semana que viene o la otra. Ustedes tenían una curva que iba en el orden entre los 500 y los 600, pero hoy subió a 6, casi 700. 692. 692. Uy, tuvo una subida, Sí. hablo de ciudad, es una subida importante. Sí, claro, con los datos de hoy obviamente preocupan. Tampoco es que tomamos decisiones por los datos de un día. No, Lo claro. que se busca es una tendencia. Llevábamos 7 días de un promedio de 520, 550 más o menos. Estaba estabilizado en ese número, que ya era un número alto. Obviamente el dato de hoy nos preocupa mucho, pero hay que ver si es una tendencia, si se confirma o si es un dato aislado. Te quiero hacer una pregunta. Sí, Sí. tampoco hay que tomarlo solo por el dato de contagios. Es uno de los datos importantes, pero uno de los datos que tenemos que mirar, entre otros. ¿Te molesta cuando desde la provincia y aún también desde el gobierno nacional se habla tanto de los runners? Vos sos un runner, Mira, vos mismo saliste. Sí, yo hago ejercicio físico. Nosotros tenemos responsabilidad de la salud de la gente en términos integrales. Todos los médicos coinciden en que el ejercicio físico es parte del cuidado de la salud, hace la salud emocional también. Lo que sí tenemos que hacerlo es con el mayor cuidado posible. Es cierto, como decían ustedes en la introducción, que los primeros días, 2, 3 primeros días, hubo mucha gente que salió a la calle junta, obviamente por no haber salido durante 70 días. Pero hoy ya está muchísimo más controlado. Y aún así, porque comparto la preocupación del presidente, tomamos medidas para que la gente se distancie aún más. Al ampliar el horario, sale la misma cantidad de gente, se distribuye más a lo largo del día. Y Bien. con el tema de los documentos, que es lo mismo que hacemos con los comercios, de par impar, buscamos que la gente pueda hacer ejercicio físico, que te repito, es importante para la salud y así nos lo dicen todos los médicos, pero cuidando las distancias y reduciendo al mínimo posible el riesgo de contagio. Horacio, También teniendo en cuenta sí. que hay un consenso mundial de que afuera, al aire libre, el riesgo de contagio es mucho menor que en lugares cerrados. Sí, sí. ¿No? Eso también hay que tenerlo en cuenta, tomar decisiones. Hablando de lugares cerrados, te vuelvo al día martes, porque a mí en lo personal me quedó claro. ¿Vos te enterás que María Eugenia es positiva y te vas a hacer el testeo? ¿O te enterás que María Eugenia tiene problemas de olfato? ¿O que ella se iba a hacer el testeo e inmediatamente te lo fuiste a hacer en función de la reunión que habían tenido el viernes? ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo me enteré del positivo de ella. Yo no sabía que se iba a testear. Me enteré de que había tenido positivo a las 8 de la noche, ponele, del martes, y a las 9 ya me estaba haciendo el testeo. Le pedí al ministro de Salud urgente, porque por el rol que yo tengo estoy en interacción Obvio, con sí. gente, estoy en la calle, entonces tengo que tener mucho cuidado. Así que hice el test a las 9 de la noche, me fui a dormir y cuando me desperté muy temprano en la mañana ya me habían mandado el mensaje con el resultado negativo. Y te quiero preguntar, en ese lapso entre que te enteraste que Vidal era positiva y que te dieron el resultado, ¿cómo lo viviste? ¿Te preocupaste? ¿No te primero lo viví- preocupaste? primero- Tu familia, me sí, imagino, la preocupación familiar. Sí. Lo primero que me preocupé es por ella, que ella tenía positivo, la llamé a ver cómo estaba, no tenía prácticamente síntomas, se sentía bien, una primera tranquilidad es que ella estaba bien. Después, por supuesto, lo primero que hice le conté a mi esposa Bárbara, que se preocupa por esta situación y un poco por el rol que yo tengo de contacto con gente, me cuido mucho, me cuido todo lo posible, pero también tengo que visitar los hospitales, ver a la gente que está trabajando, acompañar. Entonces, se preocupó, me hice el testeo enseguida. Yo le comenté que había estado con María Eugenia el viernes, pero estuvimos a distancia siempre, un almuerzo, una mesa muy ancha, con lo cual no habíamos estado muy cerca. Y de hecho, bueno, a las pocas horas ya tenía el resultado negativo. O sea, vos creías que ibas a dar negativo. A ver, es difícil, no sé. Sí, no, Yo está soy- bien, pero la creencia de uno... No, yo sabía que no había estado, lo hablé con el ministro de Salud, que no había estado en contacto estrecho con ella. Yo tengo una mesa, qué sé yo, nunca menos de 2 metros de distancia. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? La preocupación está, la familia se preocupa. Pero bueno, por suerte enseguida dio negativo. Igual, Mañana Fernán Quirós ya. me sugirió que cuide las distancias estos días.
Vos vas a estar aislado hasta mañana. Te vas a hacer. ¿Vos cuándo te vas a hacer el segundo test? ¿Mañana? Mañana, a los 7 días. Ok. Mañana me corresponde, lo voy a hacer mañana en la mañana. Bien. Horacio, quería preguntarle para entender la dinámica un poco de cómo está funcionando el tema de las distintas resoluciones respecto de la cuarentena. El presidente ayer decía, bueno, querían pasear, ahí tienen. Querían abrir los comercios, ahí tienen. Querían comprar ropa, ahí tienen. Para comprender un poquito, ¿estas decisiones se tomaron de manera consensuada? ¿Los protocolos que la ciudad intentó para ir flexibilizando fueron aprobados por la jefatura de gabinete? ¿Cómo es esa dinámica? Sí, todos los protocolos tienen que ser aprobados por la Jefatura de Gabinete Nacional. Eso es válido para el área metropolitana, ¿no? ¿Y En por todo el qué país. entonces habrá dicho así el presidente? ¿Qué cree usted? No sé por qué lo dijo, no sé. Pero sí, todo es consensuado. Insisto, yo comparto con él la preocupación que tenemos por los contagios, por el aumento de casos. Estamos en constante coordinación. Yo hablo con él, coordinamos. No fui yo a la reunión ayer porque justamente por esto de cuidarme fue Santilli, pero es lo mismo, como si fuera yo en ese sentido. Así que estamos coordinando todo lo que podemos con el gobierno nacional y por el gobierno de la provincia. Siempre, y creo que es nuestra responsabilidad dejar las discusiones y la política de lado, la política partidaria, y trabajar juntos. Lo estamos haciendo desde el primer día. Yo estoy convencido que es lo correcto, que es lo que tengo que hacer para cuidar a la gente, y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir trabajando con el presidente, con el equipo de él, del gobierno nacional. Hoy hablé con Arroyo, hablo con Ginés, con todo su equipo todo el tiempo. ¿Y se puede, Horacio, hacer ese equilibrio? Porque ayer el presidente decía, si la popularidad se me va al diablo, no me importa, estoy cuidando la salud. Pero yo creo que ustedes también, aunque no digan que no, observarán encuestas, observarán qué pega o qué no en la gente. Hoy se habla de un humor social que le presta atención el gobierno de la ciudad y no tanto otros gobiernos. ¿Cómo se hace para encontrar un equilibrio entre darle cosas a la gente que supuestamente le hacen bien y restringirle cosas a la gente porque supuestamente le proteges la salud? Es un equilibrio muy difícil, porque la gente está angustiada, son muchos días de cuarentena, la gente tiene la angustia de estar encerrada, tiene la angustia de los que no pueden trabajar, los que no mandan sus hijos a la escuela. El domingo tenemos el Día del Padre y mucha gente no le va a poder dar un beso, un abrazo a su padre. O sea, esa angustia existe, es una realidad, yo la entiendo, la vivo, la comprendo a la gente. Ahora, por otro lado, tenés que equilibrar eso con la necesidad del cuidado de la salud en un momento donde los casos de contagio, insisto, si vemos el día de hoy, están aumentando. Pero tenemos que cuidar ese equilibrio asumiendo que es difícil. Para mí lo más importante es poder explicarlo, hablarle a la gente, que ustedes me den la posibilidad de explicar por qué se toman las decisiones que se toman, que siendo difíciles tienen una razón, ¿no? Como dije siempre, todas las decisiones se toman en base a los datos y a la evidencia. Pero es difícil para todos, es difícil para los que nos toca tomar decisiones, es difícil para el comerciante que no abre, para el comerciante que abre y vende poco, porque esa es otra realidad también. Hoy en la ciudad de Buenos Aires nosotros cuidamos mucho la posibilidad de que la gente trabaje. Cuando tomás hay el 80%, un poquito más todavía, de comercios están abiertos en los barrios. Ahora yo también pregunto, hay algunos que les va un poquito mejor, otros que les cuesta más. Es una situación muy difícil para todos. Eso Seferino. Hablo, escucho. El otro día estuve, por ejemplo, con la Cámara de Hoteleros. Imagínate lo difícil. Lo difícil, es difícil prever cuándo la gente va a volver a viajar, más allá de que permitas o no. Hay un tema de cambio de costumbres también, que hace que un sector como el hotelero tiene muchas preocupaciones. Yo les dije, lo vamos a ayudar todo lo posible. El turismo es uno de los pilares de la ciudad de Buenos Aires y tenemos que trabajarlo juntos con ellos. Estuve con la Cámara de Restaurantes, imagínate la angustia que tienen. Estuve con todos, con los heladeros, con los pasteleros, restaurantes, dueños de los bares. ¿Y hay planes? ¿Cómo? Bueno, sí, lo que decía Ernestina, le iba a preguntar justamente eso. Usted hablaba de hoteleros, restaurantes, bares, y estamos viendo las fotos, las imágenes de tantos bares, restaurantes que están quebrando. Cerrando. Y cerrando. ¿Qué puede hacer el gobierno de la ciudad para ayudarlos en este momento, concretamente? Mira, hacemos todo lo posible. Primero y principal, tratando de permitir y ayudar a trabajar a todos los que se pueda, ¿no? Como hicimos con el comercio barrial, que es más del 80% del comercio, ¿no? Con protocolos, lo conversamos mucho con ellos, pero todo lo que podamos abrir lo vamos a abrir para siempre y cuando equilibremos con lo que decíamos antes del cuidado de la salud. Con otros sectores estamos trabajando de cómo va a ser el futuro, de cómo van a ser los protocolos. Por ejemplo, en el tema de los bares y los restaurantes, ¿no? Con este tema
de que ya hay consenso mundial que el nivel de contagio al aire libre es mucho menor que adentro. Bueno, estamos viendo con ellos el tema de dónde podrían poner mesas en la calle. Buenos Aires es una ciudad que tiene la ventaja de tener un clima que puede estar en la calle prácticamente los 12 meses del año. Entonces, yo hablé con el alcalde de Madrid hace 2 semanas, lo llamé a ver cómo estaban haciendo ellos la reapertura de los lugares gastronómicos, me mandó algunas ideas que estamos estudiando para Buenos Aires. Digo, hay un futuro que también tenemos que preverlo, ¿no es cierto? Pero Porque crédito del Banco Ciudad, por ejemplo, algo concreto para ahora, ¿no se puede? Hay créditos del Banco Ciudad, también se los ofrecí a la Cámara cuando hablé el otro día, hay crédito del Banco Ciudad. Hoy el Gobierno Nacional anunció, no tengo los detalles todavía, de una fuerte moratoria impositiva. O sea, se ayuda todo lo que se puede. Y hablo con ellos. Yo durante el año, cuando no tenemos cuarentena, camino a la ciudad, recorro, visito bares, tengo mucha relación con la gente, estoy todo el día en la calle. Así que los entiendo, y es muy dura la situación. Claudio. Ahora, esta semana no está previsto tomar ninguna decisión según el cronograma que anunciaron con Alberto Fernández, usted y el gobernador de Buenos Aires. Ahora, ¿está previsto que en algún momento antes del jueves, viernes de la semana que viene, que sería el lapso anunciado, se vuelvan a tomar alguna decisión previa? Que haya alguna circunstancia, algún número, algún disparador, algún nivel de ocupación de camas, de cantidad de casos, etcétera, que pudiera hacer acortar este lapso para pasar a una fase más restrictiva o para hacer un cambio, algún anuncio? Sí, por supuesto. No tenemos por qué esperar el día del final de la cuarentena. De hecho, el cambio que hicimos con el tema de la actividad física, lo hicimos hoy, no esperamos al final. Y si los datos cambian, tomaremos decisiones. Acá no nos va a temblar el pulso para el cuidado de la salud de la gente. Mañana quedé justamente a hablar con el gobernador de la provincia de este tema, para ver bien juntos la evolución de los casos, muchos de los datos que vos decías, ¿no? Del cuidado de las camas de terapia intensiva, de la tasa de mortalidad que hay que ver también. Otro dato importante a mirar siempre es la edad promedio de los contagiados. Porque si tenés una edad más alta, tenés más probabilidades que alguno de ellos termine más en terapia intensiva que no. Y hay una serie de datos que se miran. El famoso R, que es la tasa de contagiosidad. Cada uno contagiado, ¿cuántos otros contagia? Son de los datos más sensibles que vamos mirando. Y todo esto lo compartimos prácticamente a diario, si no día por medio, con el gobernador de la provincia, porque el área metropolitana es una sola, con lo cual tenemos que coordinar. Con él lo hacemos desde el primer día. Coordinar no quiere decir que las decisiones sean exactamente las mismas en un lado y en el otro, pero sí coordinadas, y así estamos trabajando. Bien, Ernest. No, me pregunto, y Horacio, buenas noches, pienso en esto que estás diciendo, ¿no? En un momento eran un solo bloque, hoy ciudad parece diferenciarse de provincia, y entonces yo te pregunto, cuando se hablaba de que llegábamos al número 2000 de contagiados, y ahí se volvía fase 1, cuando ciudad abre y provincia cierra, ¿cuál es para vos el camino a partir de ahora? ¿Cómo se conecta el AMBA a partir de ahora? El camino es uno solo, que es trabajar juntos. Y eso está fuera de toda discusión. Fuera de toda discusión. Eso no quiere decir que las decisiones sean iguales. Te doy un ejemplo. En la provincia hay mayor nivel de industrias abierto que en la ciudad. ¿Por qué? Y porque hay mucha más presencia industrial en la provincia que fábricas adentro de la ciudad. Es verdad. Es verdad. Bueno, y no es lo mismo. Y eso se hizo coordinadamente, pero la decisión no es igual. Mirá, incluso dentro de la ciudad, te doy otro ejemplo. A ver. Cuando tuvimos un brote muy fuerte en el barrio 31, Sí. ¿no es cierto? Hace un mes y una semana, se hizo todo un trabajo específico, se llevó el plan detectar, se aisló a los contagiados, con un trabajo específico en la 31, diferente del resto de la ciudad, dentro de la misma ciudad. Con lo cual es lógico que las estrategias no sean las mismas. Está bien, y Horacio, en tu casa, te hago una pregunta que tiene que ver con tu propio grupo político, cuando se contagia María Eugenia Vidal, cuando puede haber peligros de otros contagios, y vos te volviste y te recluiste en tu casa. ¿Cómo hoy hablas con tus hijos, con tu mujer, de lo que está pasando? Porque me imagino que debe haber sido un susto, ¿no? Sí, fue un susto. Obviamente el hecho de que me haya hecho el test enseguida y me dio negativo tranquiliza mucho. Mañana voy a hacer el segundo para terminar de descartar, pero el hecho del primer negativo que me dio, la verdad que tranquilizó a todos. Es un tema que lo venimos hablando desde el primer día, ¿no? Ellos saben que por la responsabilidad que yo tengo, yo estoy en la calle, visito los hospitales, visito los centros donde se atiende la gente,
acompaño, digo, tengo que estar con la gente que está ayudando, que le está poniendo el hombro, que está poniendo todo para ayudar. Y eso supone cierto riesgo, que lo hago con todo el cuidado que puedo, siempre con el tapabocas puesto, siempre manteniendo las distancias, siempre con el alcohol en gel cuando toque algo, me cuido todo lo posible, pero la responsabilidad que yo tengo requiere que estar, y para mí yo tengo siempre mucha presencia en la calle, es lo que hago durante el año siempre, Claro. así que es un equilibrio que, bueno, mi familia entiende el rol, que la responsabilidad que tengo y me apoyan mucho. Horacio, hasta hace unos días nada más daba la sensación que la ciudad de Buenos Aires estaba no para cerrar más, no para ir para atrás, sino para ir hacia adelante, como para, en realidad, abrir un poco más incluso. Fernán estuvo hace unos días hasta acá con nosotros también, nos hablaba del R de la ciudad, parecía una situación más bien, no te voy a decir controlada porque es demasiado pretencioso, pero que estaba de alguna forma optimista, exacto. De hecho, la ciudad está lejos de estar colapsada en cuanto a la salud. Hoy me da la sensación que, no sé si es, por eso te quería preguntar, si tiene que ver con presiones que ustedes están sintiendo, de alguna forma de la provincia, por las palabras del presidente, pero me da la sensación que están como más para ir para atrás. ¿Cuál es la realidad en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la realidad es la misma que transmitió Ferran hace unos días, que los casos en la ciudad están estabilizados, salvo el día de hoy, ¿no? Con el día de hoy que tenemos el dato, hace una hora más o menos, es un salto que tenemos que ver en los próximos días, porque no vamos a tomar decisiones por un día, hay que ver en los próximos días si se confirma como una tendencia de crecimiento o fue un dato más aislado. Pero sacando el día de hoy, veníamos con una situación estabilizada, con el R famoso en 1,12, 1,15, y con una ocupación de camas de alrededor de un poco menos del 40% de las camas con respirador. Son números que miramos todos los días con lupa. Tenemos una reunión a la mañana, más de una hora siempre, de estudiar los números, entender bien si el aumento de casos es por aumento de testeos o no, si son casos que están focalizados en una zona de la ciudad o están distribuidos. O sea, estamos en una situación ¿están para abrir más preocupante. entonces como estaban hace unos días o no? No, hoy cambió todo. No, perdón. ¿Pero por un día? Fabián, tampoco es que vamos a cambiar y tomar decisiones por los datos de un día. Claro. O sea, veníamos con una situación estable y con esta situación... Te puedo hacer abogado del diablo, si me permitís. No sé si vos estarías decidiendo tanto. No, te voy a hacer de abogado del diablo, Horacio. Eso es AMBA. Yo me hice hoy, esas cosas de hincha independiente, me puse a buscar todos los positivos de ustedes y de provincia de los últimos 20 días. Y te digo, por números fríos, por supuesto sacando el de esta noche, no se justifica que se haya tomado una decisión con los runners. No, pero no es un tema esa decisión se toma, a ver, para ser claro, si lo dije siempre, las decisiones las tomamos por los números, por los datos, no por un dato, sino por varios datos, Sí. y también las tomamos por lo que vemos del comportamiento de la gente. Claro, por la escalada. Claro, el comportamiento de la gente es importante. Lo que sucedió es que salió mucha gente a hacer actividad física, lo cual muestra que era necesario, porque hay mucha gente que salió a hacerla. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, estamos por un lado ampliando el horario y por otro lado yendo a par impar. Ni siquiera diría que estamos restringiendo. Ampliás por un lado el horario, o sea, son medidas para que Voy la con gente la esté más... segunda, voy con la segunda pregunta de abogado del diablo. Acá me pasé yo 15 días criticando al presidente por haber ido a Formosa, por ir a Rioja. Casi Propusimos que no vaya a Catamarca. Lo dijimos que no vaya a Catamarca. Sí, pero Dijimos que no vaya a Rosario. Muy bien que no vaya. Entonces tengo que poner la misma vara. Sí. ¿Para qué se juntaron en un almuerzo con María Eugenia Vidal, con Emilio Monzó y con Martín Lustó presencial el viernes pasado? Tengo que ser justo, Horacio. Al presidente le preguntaría lo mismo. Te lo tengo que preguntar a vos. Me parece perfecto, Fabián, que pregunte. Yo jamás le escapo a las preguntas. Es parte del rol de ustedes. Mirá, yo consulto. En el rol que me toca, yo trato de escuchar, no solamente cerrarme en el equipo mío, sino consultar especialistas, epidemiólogos. He hecho reuniones presenciales con matemáticos, con epidemiólogos. El otro día hice una reunión presencial con referentes de niñez, vino la gente de UNICEF. La verdad que María Eugenia tiene una experiencia única. Fue ministra de Desarrollo Social en la ciudad. Totalmente de acuerdo. Es natural que la consulte. De la misma manera que me reuní presencialmente con ¿Pero gente no se podía de UNICEF. hacer de forma no presencial? Digo, Pero para no es lo no. mismo. Pero A ver, por ustedes perdón. lo decimos, No, Esto no es entiendo. ni crítica, ni insulto. No, en mi ni caso nada. es crítica. No, en mi caso es pero crítica. perdón. No, y Horacio, Yo lo digo en mi cuidado. caso es crítica. Horacio se dio Cuidado. cuenta.
es válido que sea una crítica, está perfecto que critiquen. Yo explico por qué de la decisión. O sea, cuando me reuní con los matemáticos, cuando me reuní con los epidemiólogos, cuando me reuní con los representantes de la Cámara de Hoteles, de los restaurantes, fueron presenciales, siempre cuidando las distancias. Yo el otro día estaba a 2 metros de María Eugenia, no me contagié de ella, por lo menos eso dice el primer test. Entonces, hay algunas reuniones que yo hago para escuchar a otra gente, para no quedarme solamente en la opinión del equipo mío, que es la que más respeto, que son presenciales. De las últimas, con la Cámara de Hoteleros también. Digo, y te pregunto, ¿y ahora una semana después, ¿la harías de vuelta a la misma reunión? No. A ver, tomando los cuidados que tomamos de mantener la distancia a 2 metros. A ver, son la menor cantidad. La mayoría de las reuniones, yo veo mi agenda durante el día, sí, el 80% son reuniones por Zoom, virtuales. Las reuniones de gabinete que hacemos en la ciudad, como somos muchos, las hacemos virtuales todos los miércoles a la mañana. Te voy a decir algo. Cuando la mayoría son virtuales, hay algunas, un poco para escuchar, para poder tener una interacción un poco más cercana, las haces presenciales, como esa y varias que las que te mencioné. Te voy a decir algo. Cuando más temprano sabía que íbamos a hablar aquí, dije, bueno, qué bueno, es una de las voces que uno quiere escuchar hoy, Vita Horacio. Cuando vi horas después el número de positivos de ciudad y de provincia, dije, es más nota Horacio todavía. Y la verdad es que estamos preocupados. Nosotros acá, debo serte sincero, creo que hay una preocupación general en la sociedad esta noche. No te veo en pánico. Te veo más tranquilo de lo que yo dije. Horacio lo vamos a encontrar preocupadísimo. No digo que no estés preocupado, que se entienda la pregunta. Bien. Te veo como que esperabas que esto pasara, que no te asombró el número. A ver, estoy preocupado, pero también estaba preocupado ayer, antes de ver este número. O sea, con 520 casos de contagio promedio todos los días, estoy muy preocupado. El dato de hoy, por supuesto que preocupa más. Insisto, lo que no podemos es tomar decisiones... No, te lo digo en otros términos. Por supuesto que estás preocupado y se nota, pero quiero decirte, sí, entre verte... También, no es de a hoy. ver, sigo como abogado del diablo. Entre escucharte a vos esta noche, que estás preocupado y trabajando, y el presidente anoche, que estaba, no sabemos, que todo le molestaba, yo escucho, disculpen, 2 discursos diferentes. Y hoy tenemos casi 2.000... 2 tonos diferentes. Lo que no quiere decir que vos no te preocupás, no se me entienda mal lo que te estoy diciendo. Digo, no te veo en pánico, eso quiero decir. Quizás reformulando... ¿Se entiende a lo que voy? Me preocupo y me ocupo, además. Trabajo todo el día para esto. Hoy a distancia hice todas las reuniones por Zoom, arranqué a las 7:30 de la mañana, viendo todo, la incorporación de respiradores, todo el trabajo que estamos haciendo, el cuidado en las villas, todo. Ahora, quizá lo interesante, Larreta, que, a ver, sí. Usted recién decía, bueno, esto iba a pasar. Lo que nos sorprendió ayer quizá en la entrevista del presidente es que parecía que responsabilizaba a algún sector de la ciudadanía irresponsable que desde hace 90 días está, intentando cumplir, ¿no es cierto?, con la cuarentena, o el que quería el comercio o pasear. Sin embargo, lo que yo entiendo que dice es que, esta era una curva previsible que fue más lenta, afortunadamente, para preparar el sistema de salud, pero que iba a crecer indefectiblemente. Pero el primer día dijimos que esto aumentaba en todas las ciudades del mundo. En todas las ciudades del mundo hubo aumentos en algún momento de los casos. Creo que la cuarentena ayudó. Primero, no tener un aumento así exponencial que explotó como en Italia, como en Nueva York, como en algunas ciudades que no tomaron ninguna previsión previa, como que los casos explotaron de un día para el otro. Eso no sucedió acá, viene siendo lento. Por otro lado, nos dio tiempo para ir mejorando el sistema de salud, sumamos camas, respiradores, esto que hablábamos antes. Y también permitió una mucho mayor conciencia de la gente. O sea, yo estoy muy preocupado, ¿sí? No sé cuánto lo transmito. No me malinterpretes, Horacio. No te veo en modo pánico, eso quiero decir. Lo decía antes muy bien Reato. Dijo, hay que estar preocupados, pero no en pánico. Claro. ¿Sabés quién lo dijo esa frase para distender un poquito? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No, la frase la copié, es una frase genial. Dice, yo no le tengo miedo al miedo, yo le tengo miedo al pánico. Lo dijo el protagonista de Narcos México, Miguel Ángel Félix Gallardo. Claro, porque el tipo decía, se le estaban... Los socios estaban entrando en pánico. Estaban entrando en pánico.
Ahora, yo, la verdad que... Se entiende, digo, ustedes Horacio, perdón ustedes por lo me que parece digo. que ustedes lo No. que están haciendo es elogiándolo a Rodríguez Larreta. Sí, yo en este lo Porque critiqué si antes y ahora lo Larreta estuviera en elogio. pánico, ¿qué vamos a hacer nosotros? Claro. No lo Estaríamos- Pero demostramos. por eso, menos... Si estuviera en pánico, no lo Antes lo demostraría. critiqué, ahora lo elogio, en el mismo minuto. Él, no sé, capaz que Horacio no entiende esto como en un elogio. No encuentro un jefe de gobierno en estado de pánico. No tengo un jefe de gobierno que me está diciendo en No 3 lo semanas me demostraría. explotan los No, no, hospitales, no me Pero está es el diciendo no rollo. sé qué voy a hacer mañana en la mañana, Octubre. no No, me está bueno, pidiendo en un perdón, reportaje, perdón Horacio, que estamos debatiendo con vos ahí. No me dice un jefe de gobierno que me dice tengo que hacer cuarentena hasta noviembre. Lo veo No. mesurado. Pero además, si está en pánico es alguien que no lee los números antes. O sea, alguien que ocupa el rol que ocupa tiene que saber antes lo que va a pasar. Bueno, parece que él se imaginaba esto, esa es la sensación que me da. Horacio, Perdón, lo estamos Hablamos tratando a de él Horacio, adelante de él, lo es un estamos horror. tratando a Horacio como si fuera un integrante del programa y no un reporteado. No, perdón. no estuviera para ahí. distender un Dale, poco. Paulo. vuelvo a las preguntas. ¿Te preocupa el domingo que el Día del Padre se transforme en el primer día de salida de la gente a correr? ¿Que haya un desborde, un descontrol? Me preocupa, sí, por supuesto, y además entiendo la angustia de gente de que por ahí no ve a su padre hace 3 meses, llega el Día del Padre. A mí me pasó con el cumpleaños 80 de mi mamá, que fue hace un mes. Imagínate, cumple 80, mi mamá la quiero con todo el corazón, no le pude dar un beso, y no la veo hace 3 meses. Hicimos las velitas por Zoom, que obviamente no es lo mismo. Y entiendo la ansiedad que tiene la gente por ahí de ver a su padre, pero también confío en la responsabilidad, porque... Volviendo al Día de los Corredores, la gente cumplió. Salieron a la hora a las 8 en punto que dijimos, no es que estaban saliendo a las 5 de la tarde, a partir de las 8 salieron y cumplieron. No, pero no El tema había es salir distancia a social. ver, o sea, perdón. No había distancia, Horacio, con todo el respeto que te tengo y de verdad te considero un laburante de la primera hora y un respetuoso del otro. Eso es un elogio. Total y absolutamente. Ya que sea laburante es un elogio. Digo, hubo una falta, digamos, de oír lo que eran las distribuciones de la gente mínimamente. Distancia social. Veíamos gente en traje y corbata caminando por el Rosedal, todos a la misma Pero hora. es De verdad, cierto, eso llevando, es mentira. perdón, llevando a la gente de seguridad a un límite total. Porque vos le estás pidiendo a la gente que además de custodiar lo que es la circulación de la gente por Ciudad de Buenos Aires, había que cuidar a los runners. Se llevó a un límite la situación. Ni siquiera yo pensaba, ¿por qué no se separó entre hombres y mujeres, entre los DNI pares e pasó, impares? hombre, ahora estamos mujeres, con el no. domingo. ¿Cómo no? Pero ¿y claro cuál que es el- sí. Pero Perdón. vos, ¿Por qué no? ¿cómo, ¿Por qué no? ¿cómo te has atrasado, Ernestina? No. A separar, todo sí. separar. Perdón, en 24 horas, es cierto el primer día, en 24 horas lo Eso. corregimos. No, pero seamos Cortamos justos. calles, No había mucho nadie, más recién espacio. pusimos que no había nadie. Ahora no hay nadie. no. No, pero hay seamos nadie, buenos, no y había es nadie verdad. ahora. Y es verdad, pero Ahora- digo, en el primer momento fue un shock para todos nosotros, porque sentimos miedo. Pero mira, Ernest, no hay nadie. No, Ahora está Ahora vacío. no. Ahora está más. Hay bicicletas. Ahora no. Claro. Pero además después cuando lo Estamos, ordenaba- Horacio, estamos mostrando imágenes con voz al aire en este momento en vivo del Rosedal y prácticamente hay 90% menos de gente. 90. Sí, está Sí. mucho más ordenado. Al día siguiente del primer día, a las 24 horas, habíamos sí, ampliado sí. mucho los espacios, Bien. cortado calles, lo acomodamos lo más rápido posible. Ya la noche siguiente estuvo mucho mejor porque había 48 mucho más horas espacio. tardó. Pero bueno, Es así. pero Horacio, volviendo a sí. que le corté lo anterior a Fabián. Yo estoy bajo responsabilidad total de este tema, ¿no? No sé qué es lo que transmito, eso lo ven ustedes. Pero estoy No, muy pero- preocupado, no me siento en pánico, porque en pánico uno se paraliza, no puede Pero me tomar parece decisiones. bien, me parece No bien puedo que tomar no. decisiones con esto. Me parece bien que quien tiene que decidir los destinos, todos los que tienen que decidir los destinos, no estén en modo pánico. Total. Lo digo como un elogio. Yo no quiero un gobernante en modo pánico, quiero No. un gobernante en modo preocupado. Igual si soy Entonces- la madre de Horacio, me quedo en casa y no lo recibo, ¿eh? No lo recibís. Saludos a tu mamá, Obvio. felices 80 años y no te abro la puerta ni loca. Es eso. Horacio, Ni siquiera fui a verla porque. No, hay que cuidarla, perdón, no se puede visitar. vos sos futbolero, venís de tradición familiar, de dirigente de fútbol. Capaz que mucha gente no lo sabe, pero es que tu viejo fue dirigente de Racing y de la época era que los chiquito. dirigentes ponían plata en los clubes. Tu padre, podemos contarlo, vendió un cuadro para comprar un jugador. eso personal de él. Era otra época. Otra época del mundo. Tenía Eh, 10 años, Sí. así que A Julio salía Ricardo con el Villa. equipo a la cancha de mascota. Sí. Imagínate Pero bien. la pasión que tengo por Racing. No, te pregunto, ¿qué pensás de toda esta polémica? Ginés que le contestó a Gallardo, Gallardo que habló ayer. ¿Qué opinás de cuándo tiene que volver el fútbol? A entrenarse.
A entrenarse, tiene razón Paulo, los entrenamientos. Sí, a ver, yo soy fanático del fútbol, ¿no? Sí. Extraño muchísimo el fútbol, pero también es cierto que hay que cuidar la salud. El fútbol es un deporte de contacto, ¿no es cierto? Por ahí uno se imagina que vayan a correr los jugadores a hacer entrenamiento como va gente a hacer ejercicio físico, es una cosa. Ahora, el fútbol es un deporte de contacto, donde la gente, digamos, se roza uno con otro, no hay distancia, no existe prever que en el fútbol estén todos separados jugando la pelota. Bueno, Gallardo pedía Claro. entrenamientos. Bueno, están Más diciendo aumentaron ellos. los contagios. Es reducir al mínimo el contacto físico, el acercamiento, y el fútbol en ese sentido es imposible, ¿no? Podría haber, no sé, entrenamiento a correr, podrían salir a correr como va otra gente, hacer ejercicio físico a distancia, eso es otra cosa. Pero el partido, si vos le tenés que poner un título, porque te dicen, el arquero de, qué sé yo, de Vélez se puede entrenar al Parque Chacabuco y no dentro de su club. ¿Para vos no es momento de volver a los entrenamientos todavía, si tenés que dar una opinión? mira, depende. Si el entrenamiento supone jugar un picado entre los Sí. jugadores, ahí no hay distancia posible. No. Si el entrenamiento supone que puedan correr a distancia como corre el resto, se podría evaluar. De hecho, entiendo, no sé si ya está decidido porque es una decisión nacional, pero que a los deportistas que van a los Juegos Olímpicos, Sí, está. ya están ya de trabajando. equidad, se les permite entrenar. Sí. Tengo Bien. entendido, repito, es nacional, con lo cual no sé si ya está instrumentado, pero me habían contado que estaban pensándolo. Sí, se está haciendo algo en ese sentido. así Parte es. de la necesidad de ejercicio físico que nosotros planteamos en la ciudad. Bien. Horacio, abrazo enorme, gracias. No, gracias a ustedes y déjame decirles Sí. de corazón que les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de comunicar esto a la gente, de informarles de las decisiones y también de poder explicarlo. Todas las decisiones tienen su fundamento con datos, con evidencia, y a la gente yo sé que eso no le va a aliviar la angustia, pero por lo menos ayudarnos a que la gente Absolutamente. entienda por qué se toman las decisiones. Mm. Poder explicarlo, la verdad que Exactamente. han cumplido un rol súper importante y se los agradezco a ustedes, Fabián, y a todo Gracias, el equipo. gracias Horacio, gracias enormes. Bueno, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Sí, feliz Ahora. día del Decilo, Padre decilo, el domingo, decilo. chicos. ¿Qué voy a Siempre que decir? está la duda, no sé, pero siempre que está la duda, decilo. Viviana dice que no lo digo. No, Viviana. ¿Qué dijo? Hay gente a la que le podés preguntar y no se ofende. Y hay gente que sí, eso iba a decir. Hay gente que le preguntás una pregunta dura y no se ofende y te la contesta. Y hay gente que le da una pregunta dura y le molesta. Pasan todos Estamos hablando de Viviana, pasan de todos eso los más. deportes, ¿no? Pasan toda la familia. ¿Pero de ¿no? quién Claro. estás Dale. hablando? ¿De ¿Cómo quién sabías, habla? Viviana? Para este Día del Padre Pensán Pasotti, una familia que desde hace más de 30 años calza a todos los hombres del país con sus productos de alta tecnología italiana, de las manos expertas de Carmelo y maestros artesanos. Nació en Buenos Aires Pasotti, con toda la pasión por la artesanía transmitida por herencia familiar, confort por sus suelas ultralivianas, cueros y forros naturales, detalles de terminación que hace de cada... Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Para nosotros es importante que la palabra democracia no quede solamente en palabras, sino que también se refleje en hechos. La búsqueda sincera de escuchar la multiplicidad de voces. De un presidente que manifiesta un compromiso ético con la gente, ¿viste? Y lo siento muy verdadero. Y es un gran líder a nivel cómo comunica. Siento que vamos bien, siento que se están tomando las medidas adecuadas. Con el que más me coparía en este sentido, porque no, o sea, de opuestos. Un romance con Renato me encantaría. Me vuelvo loca. Mira, los opuestos. En Renato Ernestina yo diría es el romance del año. Ha habido un incremento de uso en los últimos días de pasajeros en el transporte público. Esperamos que no viajen nada más allá de los esenciales. Es la TAM. ¿Los sorprendió? ¿Ustedes sabían que esto podía pasar? Sí, sabíamos que podía pasar. Nosotros esperamos encontrar un camino que permita que la TAM pueda seguir operando en Argentina y los trabajadores naturalmente no pierdan su fuente de trabajo. Hoy estamos bien, no es que estamos en un momento de zozobra. El sistema está respondiendo y está respondiendo muy bien, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Pero los relojitos te van indicando, ojo que si el camino va para este lado, las nubes son negras y nos podemos meter en una tormenta grande. Si nosotros hacemos algo para que empiecen a bajar los casos, el pico es ahora. Si nosotros no hacemos nada, va a seguir subiendo hasta que hagamos algo que reduzca los casos. La capital federal y el Gran Buenos Aires siguen siendo el lugar más angustiante de todos cuando pensamos
en el coronavirus. Más que nada porque la dificultad va a consistir en que la cantidad de contagiados determine mayor necesidad de camas y respiradores. Estamos en una fase o en una etapa creciente de casos, pero por el momento en la Ciudad de Buenos Aires se está controlando. Y si uno tuviera que decidir retroceder, tiene que tener un parámetro objetivo. ¿Cuál es el R? ¿Cómo está la tasa de duplicación de días? ¿Cómo están las camas de terapia intensiva? ¿Cómo están las camas de internación? Una radicalización del discurso antiopositor que convive además con la agudización de la crisis. Quiero creer que en las próximas semanas no se sigan lanzando bombas de humo para disfrazar el problema principal que tenemos los argentinos, que estamos encerrados. Cerraron 24.000 pymes en los últimos 4 años, o sea, porque además se depreció el consumo, cayó el poder adquisitivo del salario. No había una política tendiente a fortalecer el empleo, había una política tendiente a fortalecer el sistema financiero, ¿sí? Y permitieron que la Argentina sea el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional y con estos organismos de crédito privado. No hemos iniciado las clases estrictamente, hemos iniciado un plan de apoyo escolar. Allí tenemos un punto de vista diferente con el Ministerio de Educación. Somos nosotros los que conocemos más que el Ministerio de Educación las condiciones sanitarias de la provincia. Hay todo un estilo de tirar todo para adelante, ¿entendés? Todo para adelante, la deuda, la cuarentena. Después de 90 días de tenerme paralizado, venir a asustarme ahora con los muertos que vienen. Muy buen informe, contando todo lo que pasó en un día agitado. Todo. Pero hay cosas que no es cuarentena y pandemia. Lo de Marcos Peña. Claro, bueno, hay una causa, vos sabés que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi y que hoy por orden del fiscal Di Lello se realizó un operativo en el edificio de la jefatura de gabinete. Hay una causa abierta por contrataciones de publicidad. Bueno, la figura es negociaciones incompatibles del funcionario público y lo que se está investigando, por eso hoy se realizó un operativo para buscar documentación, es el manejo de la publicidad. Se cree que hubo publicidad otorgada de manera directa sin pasar por la agencia oficial Telam y que eso favorecía una estructura montada de empresas vinculadas a Cambiemos. Entonces hoy se hizo un operativo. ¿Y a quiénes mira la justicia? ¿A Marcos Peña como jefe de gabinete? Bueno, ¿A Jorge Greco como secretario de medios? Presidenta también Gabriela Michetti. Ah, Gabriela Michetti porque firmó el decreto autorizando esta operatoria. Estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Claro. Cuando se firmó el decreto que autorizó. Tengo entendido además que piezas de creatividad que no hacía Telam y que se hacían en empresas privadas cuando debe hacerlas Telam. Exactamente, y con contrataciones directas, sin licitaciones, entonces eso es lo que está investigando Martínez de Giorgi y el fiscal Di Lello. Y bueno, hoy se llevaron documentación del edificio de la jefatura de gabinete en un operativo vinculado con esta causa. En el edificio Exomisa. Exactamente. Exactamente. En la avenida Belgrano. Bueno, novedades que van pasando. Hay mucha noticia. El jefe de gabinete que estuvo en el Senado. Sí. Vicentín que entró en una especie ahí de meseta informativa. Veremos cómo evoluciona. La deuda también entró otra meseta informativa, haciendo un poco de racontó fuera. Si querés, de Vicentín, lo que va a pasar la semana que viene, va a entrar por Senado el DNU para su convalidación, el de la intervención me refiero, ¿no? A la ley de expropiación, porque con la convalidación del Senado, sin la necesidad de la Cámara de Diputados, ese DNU queda ratificado. Diputados tiene un trámite más complejo, Sí. por eso el trámite de expropiación viene un poco más lento. Vos sabés que le faltan 11 para el quórum de 129 al oficialismo, tienen un diputado de licencia, de Mendiguren, así que bueno, hay que ahí buscar los consensos para lograr no solamente el quórum, sino la eventual aprobación. Sí, pero hay que mandar el proyecto. A ver, ¿cómo le va, Cabito? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Un pantallazo. Codito. ¿Cómo estás? Estamos un pantallazo de todo. Mezcla coronavirus, pandemia, política. Sí me... La verdad, Primer el coronavirus pensamiento. estoy tan preocupado como estamos todos. No le veo el final a todo esto. Con todas las pymes y todas las empresas me parece que están pasando un momento tremendo, más allá de las empresas. Las personas, los individuos. Creo que muchas veces se toma a la ligera declaraciones en los medios de comunicación, sobre todo los que tenemos la suerte de participar en medios de comunicación o por alguna razón tenemos la posibilidad de salir a trabajar y seguir en movimiento. Hay mucha gente que no lo puede hacer, que no le alcanza el mango, y no estoy diciendo ninguna verdad que nadie sepa, no le alcanza el mango para fin de mes, pero sin embargo me parece que tenemos que cuidarnos. Y respecto a los países que soltaron y los países que son un desastre en cuanto a lo
en cuanto a las condiciones sanitarias, no es que económicamente están 10 puntos, no es que Brasil económicamente está 10 puntos y dice, bueno, no se cuidaron de la pandemia, murieron miles y miles de personas, pero económicamente están 10 puntos, o México, Chile o Perú. Digo, también están pasando muy mal en lo económico. Entonces, me parece que Argentina, dentro de todo, está en un buen lugar en cuanto a lo sanitario, y me parece que se tomaron las medidas correctas. Hoy fue un día complicado a nivel mundial por los rebrotes, ¿no? Alemania, ejemplo, además lleno de dinero, 1000 casos. Sí, pero viste que lo de Alemania es interesante el caso, porque hubo un rebrote brutal en un frigorífico. Bien focalizado. ¿Y qué hicieron? ¿Los tenés? Cerraron el frigorífico y a los 7.000 habitantes de la ciudad, testeados y todo clausurado. Claro. Parecido a lo que decía Perta ayer. Cuando hay un caso, se va fuerte sobre el caso, se aísla completamente, fase 0, ni siquiera fase 1, y no sale nadie y se testea todo el mundo. Acá Eso se es el hizo modelo. con los barrios. Se hizo con, la 31. se hizo con la azul. No, con la azul en la provincia. Eso está muy bien, digamos. Yo creo que también como Cabito que los números están bien, no hay que tener pánico. Espera, a ver, eso quería ir. La pandemia es esto. Idas y vueltas. A ver, ¿podés ponerme las placas más allá de Rana? Salgamos del debate de Rana, que para mí es un debate menor. Es insoportable. Pero es interesante porque hicimos la cuentita de cómo viene la evolución de casos en Cava y en GBA, perdón, en Provincia de Buenos Aires. Y Gustavo nos agregó, Gustavo Gravia, la cantidad de testeos. Está muy bien eso. Sí. Es muy relevante. La verdad que es muy interesante. Súper pertinente por porque hay días... testeos, porque los días que se testea más podés hacer la ecuación. La verdad que no hay hay que mirar esta columna también cuando miramos todo. Porque fíjense que es muy variable. De 1000, de un día 600 más, 600 menos, 1000 menos. Que tenés las diferencias. Entre 1300, 2000, entre el viernes 12. Claro. Está bien, el lunes 15 feriado. Acá me dirán, no se trabajó no en testear, sino en hacer los análisis. Exacto, ahí tenés los laboratorios. Sí, hay una caída generalmente, creo que sábados y domingos, hay que ver bien los números. Sí. Pero, digo, miren que todo cambia el lunes 8. Curiosamente, me voy a meter en Runners, que dije que no había que hablar de Runners, que me aburría Runners, pero miren cómo cambia, que a partir de acá de repente empieza a subir provincia, empieza a subir. Y Capital se mantenía estable, por eso que no estaban tan preocupados en la ciudad, hasta hoy, que esto le subió de 552 a casi 700. 692. Casi 700. Y acá sube a 1000. Pero esto es una cosa que viene en su vida. Esto tiene lógica. Ahí solo en el Gran Buenos Aires tenés 13 millones de habitantes. Acá vivimos 3,5 millones aproximadamente. Los que entran son circunstanciales. Pero la convivencia permanente, ¿acá cuántos de ustedes entran y salen hoy de Gran Buenos Aires a la ciudad? Vos, Caro, Cabito, Débora. Nosotros 3 entramos y salimos permanentemente. Entonces, pretender, y para mí está correcto que trabajemos sobre el tema AMBA. Si no trabajamos sobre el tema AMBA, está la clave de los permisos en el transporte, un día va a estar mejor la ciudad y creemos que está solucionado. Un día va a estar un poco mejor Gran Buenos Aires. Y es lo mismo. Pero lo que no puede servir el espectro AMBA es para diluir lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Porque en el Gran Buenos Aires lo que está pasando, claro, están preocupados con razón, porque la cantidad de camas de terapia intensiva está creciendo exponencialmente. Bastante. ¿Tenés la evolución de eso? Sí, ¿Tenés la evolución? El 1 de junio había 78 camas en el Gran Buenos Aires, según los datos oficiales, ocupadas. Camas de terapia intensiva. ¿Y hoy? Hoy tienen 2 cuentas, lo pasaste vos, creo. Sí, una está bien lo que hacen, informan COVID por un... 191, sí. Pero sospechosos de COVID. Está bien, pero las camas de terapia intensiva ocupadas. No, esto es COVID, Total 409. Claro, por eso. 409. Bueno, de 78 a 409 son. Ahí está la preocupación de Provincia de Buenos Aires. No, ahora, los números de todos sistema... modos le dan bien, porque en clarín.com hoy publicaron un informe extraordinario, que es la cantidad de camas de terapia intensiva en todo el país. Y realmente en el Gran Buenos Aires están bien. Y lo otro que importa a la provincia de Buenos Aires es que tiene más de 40 barrios marginales, cosa que no tiene Ciudad de Buenos Aires ni el resto del país. Sí, pero la ciudad tiene 250.000 habitantes, tiene la ciudad en barrios de emergencia. Exactamente. Pero yo creo que hay un buen trabajo. Por eso hay un punto que hay que analizar en el tema de los barrios. ¿Por qué? Mandando porque mucha vimos gente, los barrios marginales no terminan en terapia intensiva, proporcionalmente mucho menos. Lugares de aislamiento. Por la edad. Pero para mí nafta con algo?
algo... Un buen trabajo en las villas. Espera que me encanta. A ver, Carolina va a tirar que a mí hay algo que no me cierra. No me cierra en solamente cuanto a los números. cosa. Sí, la verdad que no. Si ustedes me ayudan a entenderlo, me encantaría. Adelante, por favor. Cuando en Chile tenían la misma cantidad de muertos que tenemos nosotros hoy, sí. No solamente que ellos habían hecho ya 540.000 test, sino Sí. que tenían cerca de 90.000 casos. Sí. Nosotros con la cantidad de muertos que tenemos hoy tenemos confirmados 30.000 casos. ¿No será que todavía es muy poquito lo que estamos testeando? Sí. Y no tenemos ni idea de la claro, cantidad de casos que Bueno, tenemos en realidad. tiene una respuesta matemática. No, pará, lo que dice Carolina tiene una respuesta matemática que la dan acá todas las noches algún científico, algún médico que entrevistamos. El índice de mortalidad en el mundo de esta enfermedad es alrededor del 1,5%. Exacto. Si nosotros vemos la cantidad de muertos que tenemos hoy en la Argentina y hacemos esa cuenta, nos va a dar por lo menos 5 veces más de contagiados. Entonces, que no Claro. los conocemos Claro. porque no los hemos testeado bueno, aún. exactamente. Bueno, Nosotros, por es el ejemplo, problema. contamos los casos de personas asintomáticas, no se cuentan en Argentina. Pero yo Y creo son que personas que están... Ahora sí. hasta Salud, Ministerio de Salud lo reconoce. Empezaron a testear tarde. Tarde y Pero, poco. perdón. Sigue siendo Tarde. poco. Estás hablando con el programa que ha sido fiscal en la Está bien, materia. pero digo, no es una Yo cosa no hablo que más hay que del tema olvidarla. para no. Me Pero parece esa que no es la es algo que hay que olvidar. Me parece que es algo que tenemos que recordar. Yo no me olvido. Porque tanto se habla del desastre de Chile, pero en realidad estamos hablando de que quizás algo se manejó mal. Estoy de acuerdo con todos. Ahora, no sé si tan mal. Tenemos la misma cantidad de muertos, pero Chile- con Bueno, ese es otro con debate. mucho Ahí más tira, casos. para, ese es otro Rajaron al debate. ministro. Aguántenme. Somos mucho más que Chile nosotros. No, pero estoy Somos hablando mucho con más mucho habitantes. Somos mucho más. Por eso, porque No, con no. número Somos de muchos habitantes. más. Chile no solo tiene más muertos en términos absolutos, sino también en términos relativos. Mintieron las cifras, voló el ministro. Vamos a hablar con Daniel Artana porque mientras tanto está la economía, 20% de negocios que cierran aparentemente definitivamente, la negociación de la deuda que se esperaba que terminara bien está ahí medio empantanada, lo de la TAM. Daniel Artana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué panorama ves? Bueno, la economía obviamente no la está pasando bien. Hemos tenido una caída de actividad económica, como en otros países también, muy importante. La industria desde diciembre a abril ha caído 30%. La mitad de esa caída está en el mes de abril. En mayo han empezado algunas fábricas a empezar a trabajar que estuvieron paradas en abril, pero bueno, son caídas importantes. Y en términos de PBI venimos con una caída a marzo del 11% y abril seguramente va a ser un número también muy complicado. Así que bueno, la economía evidentemente no está bien. En parte es la pandemia, en parte es la cuarentena. Obviamente esto también está pasando en otros países, no es una cosa únicamente de Argentina. Bien. La moratoria. La moratoria comenzó el fin de semana a hablarse. Nosotros ayer a la mañana lo planteamos en la radio y esta noche parece que tomó cuerpo, que se manda al Congreso un proyecto de moratoria. ¿Eso qué consecuencias tendría en la economía nuestra, en la diaria? Bueno, le daría un alivio a la gente que no pudo cumplir con sus obligaciones tributarias para que lo pague en condiciones preferenciales. Lo que pasa es que las moratorias siempre generan esa inequidad respecto del que se esforzó o tuvo la posibilidad de pagar bien. Pero bueno, en realidad el problema central es que de esa forma también el gobierno en realidad ha tenido que financiar todo el apoyo que ha dado y la pérdida de recaudación que ha tenido contra emisión monetaria. Y eso hoy no ha generado todavía problemas, pero hay un riesgo a futuro importante. Entonces uno tiene que ser muy prudente en términos de las cosas que el gobierno va a hacer en términos de apoyar a los ATP o el apoyo a los IFE o distintas cuestiones que haga el gobierno en materia de gasto asociado o relacionado con la pandemia, y además sufre la caída de la recaudación que en los meses estos que estamos viviendo es muy importante. Ojo, porque que la emisión hasta ahora no haya generado dolor de cabeza no quiere decir de que mañana no nos genere un problemón. Así que tampoco es para no prestarle atención. Uno le tiene que prestar atención y tratar de que la cosa sea lo más austera posible dentro de una circunstancia donde el gobierno ha elegido el mal menor, que es emitir, porque otra alternativa no tenía. No tiene la posibilidad que han tenido otros países en el resto del mundo de financiar el enorme esfuerzo que generan los gobiernos, la recesión y la necesidad de apoyar al sector privado en estas circunstancias tan dramáticas que nos tocó vivir con la pandemia, colocando deuda. Lo han hecho países desarrollados y lo han hecho en varios países en la región. Pero bueno, la Argentina lamentablemente no tenía esa posibilidad.
Daniel, en este país, o por lo menos en esta parte del país, que todo el mundo está con esta infección de la grieta y opina de acuerdo a eso, ¿no? Sale al balcón y grita sin razonar demasiado. ¿El problema que tenemos económico es como el mundo por la pandemia o por la cuarentena amplísima que decretaron nuestros dirigentes, presidentes? Agregarle una tercera opción. ¿Cuál? Las dos cosas. O las dos cosas. En ese orden, dirían. Multiple choice. Bueno, ese fue Paulo, ¿no? Porque los tengo Sí, que Daniel. reconocer Sí, por la voz, Paulo, yo no Pablo, los que veo. preguntó. Paulo. Todo es culpa de Paulo. ¿qué decís? Mira, yo creo que hay un poco de ambas cosas. Yo creo que, a ver, esa idea de que uno, todo es la cuarentena, choca contra lo que uno ve en otros países. A ver, todos miramos miremos en la región. Brasil, que es muy cercano a nosotros y que ha tenido una actitud relativamente laxa comparado con otros países respecto de las medidas de control, digamos, de cuarentena o como lo querramos llamar, ha tenido una caída en la industria en vez de 30% en 4 meses, de 25%. Ha tenido una caída de PBI en una cifra enorme también. Ahora, yo creo que el gobierno también, en parte, bueno, esto es una cuestión opinable y no es mi área, por supuesto, pero yo creo que nosotros entramos en una cuarentena muy temprano con la idea de tratar de fortalecer el sistema de salud, agregando unidades de terapia intensiva, tratando de evitar un escalamiento al principio. O sea, fuimos muy conservadores, si querés. Y el ser conservadores chocaba contra dos restricciones que tiene la Argentina. Una, que hay algún agotamiento en la gente respecto de la pandemia, y por eso después uno tiene que empezar a flexibilizar, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de nosotros como seres humanos. Llega un momento en que vos pensás que en Europa, después de 80 y pico de días, están abandonando la pandemia. Nosotros no sabemos cuánto nos queda por venir. Y la segunda, que yo creo que tiene que ver con esto también, es que bueno, el gobierno sabía que no tenía mucho resto en términos de poder bancar las consecuencias que una cuarentena le genera a la actividad económica, porque es cierto que la gente en otros países que no han tenido cuarentenas estrictas dispuestas por el gobierno, si querés Suecia, han tenido caídas de actividad económica también, porque la gente tiende a protegerse y no sale. Ahora, la cuarentena te agrega algo. Tampoco es que la cuarentena estricta, y si vos mirás en la región, mirando los indicadores de movilidad de Google, para mirar algunos que uno puede seguir, cualquiera de ustedes lo puede bajar por internet, Argentina ha tenido las cuarentenas más estrictas, como la tiene Perú, como ahora la ha vuelto a tener Chile, menos que Uruguay y que Brasil, si querés, que han podido, fíjate, Brasil con una situación sanitaria muy compleja, Uruguay con un ejemplo en el mundo. Por eso estas cosas, esta pandemia es difícil de entender a veces también, porque vos tenés Uruguay y sin embargo ha podido surfear la cuestión muchísimo mejor que el resto de la región. Daniel, en este mismo sentido... ¿Quién es? Perdón. Débora Plager, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien. Quería preguntarte respecto del anuncio que hizo la TAM de retirarse de la Argentina. Muchos funcionarios del gobierno lo enmarcaban en las crisis mundiales de las compañías aéreas como consecuencia de la pandemia, ponían ejemplos de Lufthansa, de British Airways y otras. Quería preguntarte si vos lo inscribís en ese contexto o crees que tiene condicionamientos políticos propios de lo que ha sido el manejo aerocomercial en la Argentina. Otra vez me voy a agarrar de lo que dice Fabián, ¿no? Las dos. A ver, la industria aeronáutica en el mundo está sufriendo una crisis tremenda porque la gente obviamente viaja menos. Con cuarentena, sin cuarentena, la gente tiende a viajar menos y vos tenés una situación bastante compleja. Ahora, en la Argentina, nosotros veníamos de una situación donde las empresas que no son estatales, la TAM y otras, siempre tuvieron que competir contra alguien, que es Aerolíneas Argentinas, que tenía un platoducto que le financiaba el déficit, que es el gobierno, recordemos. ¿Viste esa plata que le gusta hacer a alguna gente de cuánta plata podés hacer? Si vos mirás la plata que el gobierno le ha puesto a Aerolíneas Argentinas en la última década, te permitiría, no sé, financiar cuántos respiradores artificiales, cuánto gasto en salud. Pero ¿quién hubiera traído a tu familia si no estaba Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo? ¿Quién hubiera traído a tu familia si no estaba Aerolíneas Argentinas? No hubiéramos tenido las low cost y otras. Porque en ¿En serio? Ninguna quiso traer a nadie, ¿eh?
No les permitieron. No le permitieron. Chicos, había de... Bueno, puede terminar la A ver, perdón, ¿quién fue la que preguntó? Porque no se Restina. Hablemos de las que no quisieron traer. Ponele que algunas no le permitieron y hablemos de las que no quisieron directamente. ¿Cuánta gente tenía un pasaje para volver? De hecho, hay gente que vino en otras. ¿Cuánta gente tenía un pasaje para volver y la empresa no les autorizó el regreso? Ordenémonos un poquito. Dale. Eso no tiene nada que ver con el problema aeronáutico, es una cuestión puntual y el gobierno no le autorizó a otras aerolíneas que por ahí hubieran querido traer gente y no la pudieron. Pero no importa, es anecdótica puntual. No creo que la TAM se haya ido si le dejaron repatriar gente o no. No importa, aparte tampoco importa la TAM en sí. Yo lo que digo, para volver a la pregunta de Débora, es que la competencia es mejor que los monopolios. En general creo que todos vamos a coincidir con eso. La competencia en el mercado aerocomercial argentino le permitió a muchas provincias de la Argentina poder desarrollar más rápido su industria turística, porque obviamente llegaba un montón de gente que por ahí no podía acceder. En la época de los monopolios, Argentina era un país que tenía tarifas aerocomerciales caras. En la época del monopolio estatal, porque es un monopolio que cobraba caro, no un monopolio que cobraba barato. Entonces, yo digo, hay un daño muy importante a las economías regionales. Segunda cuestión, la competencia, independientemente de que las empresas perdieran plata, porque la TAM perdía plata como perdía Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas mucho más, ¿no es cierto? Pero independientemente de la plata que perdían, que en el caso de la aerolínea lo pagábamos todos nosotros. El Estado argentino, claro. Obviamente, pero en el caso de la TAM la pagaban sus accionistas, con lo cual es un problema de ellos. En el caso nuestro la pagábamos todos nosotros. Pero independientemente de eso, lo que te quiero decir es que la competencia le permitió a un montón de gente que nunca había podido viajar en avión, poder viajar en avión. Entonces yo digo, tener una aerolínea de bandera es una discusión que la podemos hacer, es válida, podemos discutirla. Yo no estoy de acuerdo, pero no importa si yo estoy de acuerdo o no. Es una discusión válida. Ahora, tener una aerolínea de bandera que significa que excluimos de la posibilidad de viajar en avión a un montón de argentinos porque las tarifas son caras, me parece que es un despropósito. Entonces, si uno quiere tener una empresa nacional de capital público, en el sector aéreo, en el petróleo, en los granos, donde la quieras tener, es una discusión que otros países la tienen, pero tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de los... Te llevo a dos temas, uno que supuestamente hay una explicación y el otro no. Como dijo recién Seferino, y es la pandemia, los números suben y bajan. Si subiéramos cuándo van a subir y cuándo van a bajar, el mundo tendría la bola de cristal. Y eso es lo que convierte al coronavirus en lo trágico que lo convierte en términos de salud, en términos de vida y en términos económicos. Pero voy a hablar del dólar. La negociación de la deuda se empantanó. Vicentín le cayó a muchos sectores de la economía del círculo rojo como una bomba de neutrones. Se está emitiendo mucho, con lo cual tendías la tormenta perfecta para que el dólar explote. ¿Y no explotó? ¿Qué pasó, Daniel? Bueno, a ver, hay varias cuestiones ahí. Primero, yo creo que la negociación de la deuda se complicó, pero no es que se calcula que esto va a terminar mal. Yo creo que al gobierno y a los acreedores representados en estos fondos, que no son todos los acreedores, también hay mucho acreedor minorista, les conviene arreglar. La diferencia no es tan importante. O sea, si vos lo mirás por la declaración del gobierno, la declaración de los acreedores, parecería que estamos discutiendo una distancia como de acá a Humahuaca. Sí, la distancia son solo $2. En números $2. Es una distancia desde acá hasta Chascomús. Entonces, coincido con vos. Ojo que hay una verborragia que esperemos que no... O sea, hoy con la diferencia que hay numérica es... yo te diría casi imposible pensar en que no se van a poner de acuerdo. Ahora... Me abriste otra ventana. Para que me abriste... Déjame repreguntarte porque abriste una ventana muy interesante. Con la diferencia que hay entre lo que la Argentina ofrece y los bonistas proponen, tendría que haber un acuerdo normalmente. Bueno, hay 10% de diferencia. Está bien que venían de mucho más y fueron cerrando. Ahora, yo diría, si vos lo mirás, la diferencia en plata es poco significativa. Entonces uno diría, bueno, estamos hablando acá de un gobierno que quiere resolver el problema porque se da cuenta que el default sería peor, y estamos hablando de acreedores que entienden que pueden litigar y seguramente van a ganar los juicios, pero por alguna razón creen que eso no les conviene, porque si no, no se hubieran sentado a discutir. Hoy estamos discutiendo quitas en valor presente en el entorno de 50%. Los acreedores quieren un poco menos, el gobierno está ofreciendo 50%, los acreedores quieren 45%. Son quitas enormes. Si los tipos pensaran
que el juicio en Nueva York, que es simple, estarían directamente, se hubieran levantado de la mesa y estarían litigando. A ninguna de las dos partes les conviene, totalmente de acuerdo. Hoy a las dos partes les conviene arreglar. Pero ¿y el ahora, dólar? Muchas veces, y les habrá pasado a todos ustedes, en cuestiones donde uno no discute con otra persona y en lugar de razonar, pensar qué es lo que le conviene, se deja guiar a veces por emociones que el gobierno ni los acreedores tendrían que tener, porque en el fondo están discutiendo cosas que nos tenemos que sacar las emociones acá, tenemos que hacer lo que al país le conviene y ellos, los acreedores, tendrán que hacer lo que a ellos les conviene. Me parece que hay una posibilidad de arreglar, así que yo te diría, es cierto que se encarajinó un poco la cosa. Hoy hubo una reacción en el mercado cambiario, hubo una reacción en el mercado de bonos, pero chiquita, porque se calcula, me parece a mí, que lo más probable es que arregle. Buena respuesta, hay una perspectiva en el mercado. El título sería, el mercado sigue creyendo que es más factible, que va a haber un acuerdo a que no lo va a haber. Sí. Listo, buen punto. Bueno, última pregunta, Caro. No, me pregunto si el gobierno quiere arreglar entonces. Si el gobierno realmente quiere, o si usted encuentra una voluntad del gobierno de arreglar el tema de la deuda. Yo no lo sé. Yo lo que digo es, yo no sé lo que quiere el gobierno, porque no hablo con el gobierno, no hablo con los acreedores, o puedo tener contacto circunstancial y además aunque hablara, tampoco a veces la gente te revela lo que realmente quiere, porque en el fondo están en un juego muy complicado, en el cual obviamente estamos todos nosotros metidos en el medio. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, yo analizo incentivos. O sea, yo me pongo desde afuera y te digo, ¿les conviene arreglar a las dos partes? Sí. Lo lógico que haya un acuerdo. Ahora, después la cosa puede volar por los aires. ¿Viste como el juego del Chicken Game, que es la famosa película de James Dean? Bueno, en el fondo vos apostás a que el otro va a frenar antes que vos y vos tenés tiempo de frenar antes de irte por el precipicio. Si el otro juega hasta el final, te fuiste por el precipicio. Sí. Entonces, este juego del que el otro se va a asustar, a veces te lleva a una situación donde los dos pierden. Esperemos que ese no sea el caso, porque a los dos les conviene arreglar y a nosotros, que es lo más importante, porque los gobiernos pasan, ¿me entendés? Y los acreedores serán otros y será un problema de... Y las deudas quedan. Y le conviene que arreglen. Daniel, eso ha estado clarísimo en temas muy difíciles de explicar. Así que muchísimas gracias por ayudarnos, en serio. No, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Bien de profesor, porque explicó un montón de temas que son complicadísimos. Bueno, atención. 7.000 millones de dólares. De lo que Argentina ofreció a lo que ofrece ahora, hay 12.000 millones de dólares. Entre lo que Argentina está ofreciendo de valor presente del cupo, esto es muy técnico, más un bono atado a exportaciones, la diferencia es muy chiquitita, son 2 puntos. Es inexplicable que no se haya llegado a un acuerdo todavía. ¿Cuánto es? 2.800 millones de dólares. Por eso mi pregunta es si hay voluntad realmente, ¿no? De ambas partes, lo dijo bien él. Si Argentina no quisiera arreglar, se hubiera levantado la mesa de negociaciones. Si los acreedores no quisieran arreglar, yo hubiera hecho el juicio en Nueva York. Ninguna de las partes. Tirarla para adelante y ni siquiera haces eso. Pero no sé, hay algo que no se está sabiendo, no se está entendiendo. ¿No? Al gobierno, la soberanía, ¿sería la soberanía que de la deuda? No, la soberanía... Deudora. Sí, deudora. Bueno, sí. Otro título importante. Perdón, si tuviera Banquete te diría nosotros no pedimos la deuda y tiene razón. Pará. Una parte hay bono no. del 2005 también. Sí, acá también, sí. Esto es bono aquí. Y 9 defaults. Argentina, 9 defaults. Primero en la tabla. Sí. El juez de Lomas de Zamora, el doctor Villena, que está explicando y investigando todo lo que tiene que ver con el supuesto espionaje del gobierno anterior de Mauricio Macri, está analizando pedir el desafuero del diputado provincial que hoy está con el positivo, que tuvo una semana atroz, Axel Campbell, por este supuesto espionaje ilegal. Sí. ¿Por qué? Porque Campbell... ¿Campbell, el que dio positivo? Exactamente. El mismo Campbell, la noticia, el hombre de la semana. Una Campbell. semana de malas noticias. En la nata va a ganar ¿cómo es en la nata, el boludo o el pelotudo? ¿Cómo es? El boludo de la semana. Va a ganar, pobre, no lo conozco, pobre señor Campbell, va a ganar él. Bueno, un tema de salud. Y acá vamos a votar Campbell. Comprometido, de acuerdo a la investigación, y podrían desaforarlo, porque dentro de la provincia había espías que reportaban al señor Campbell y que determinaban, de acuerdo a la investigación preliminar, quiénes eran las personas perseguidas. En este caso, el intendente de Avellaneda, Ferraresi, el intendente de Lomas, que está recuperándose, Martín Insaurralde. Los espías supuestamente lo proveían a Campbell de la información
Campbell derivaba esto también a una central más amplia, pero era quien determinaba en la provincia a quienes supuestamente había que investigar. Pará, porque es muy divertido esto. Es una novela de Alberto Migré. Mucha gente no... Googleen Alberto Migré, un gran guionista, director argentino que hacía telenovelas maravillosas, entre ellas Rolando Rivas Taxista o Abel Santa Cruz, que estaban uno en el 13 y otro en el 9. Esto es de guión. Sí, de aquella época también. Esto es verdad. Lo triste es que esto es verdad. Sí. Bueno, ¿cómo es la historia acá? Este señor Sí. Campbell tenía una organización de espías, escuchas e información en la provincia donde casi todo era para espiar a Vidal, pero él al mismo tiempo es hombre de Vidal. Sí. Porque de hecho Vidal no se contagia por él. ¿Sabés cómo se llega? El coronavirus, digo, me mezcla coronavirus con... No se sabe, los dos están contagiados. Qué sé yo. No, pero nos dicen que... el árbol no. Viene de ahí. Dicen que el árbol es Insaurral de Campbell Vidal. Vidal, claro. O sea, Campbell formaba parte de un sistema de espionaje, según el juez. Sí, mandó a espiar gente. No es un detalle menor. Por eso digo. Por eso, es lo que está investigando. A ver, Saboya. Es lo que está investigando el juez. Informando, Ernestina está afirmando. A ver qué dice Saboya que conoce el tema. Afirmando más de lo que ellos mismos afirman. Sí. El juez Villena, que está investigando esta supuesta red que se sabe hasta dónde llega y hay que ver quién es el que mandaba, o si era uno, si eran varios, o si trabajaban por su cuenta y alguno ofrecía. ¿Le puedo hacer una pregunta a Claudio? Esperá que termine. Esperá que termine de hacer la pregunta. ¿Cómo no? Campbell supervisaba, supuestamente. Aparentemente, al que se espiaba era a Bruera, el exintendente de La Plata. De La Plata. Lo que dice En la Bruera administración de La Plata. Pero ¿para qué? Bueno, por eso. Y no, hay cosas que no coinciden, pero está en plena investigación. Porque vos decís, como bien contás, el funcionario de Vidal es una de las de la que va a ser querellante, o sea, todavía no la notificaron porque casi todos los sistemas de escucha macristas siempre arrancaban y terminaban en Vidal. Exactamente. Cosa rarísima. Pero lo que quiero entender, y por eso le quiero preguntar. No es raro. ¿Por qué decís eso? ¿Con Scioli? De Cristina. Scioli, por eso. No hables. Pero le puedo preguntar, Claudio. O sea, a los gobernadores se los escucha. Podemos dejar de hablar de Bruera, el juez Villena le muestra lo que tenían de él. Era como un cuadro, a todos le están mostrando como una especie de pizarrón. ¿A quién seguían? ¿A Bruera o al hermano de Bruera? No, a Bruera. ¿Cómo te reís hoy? A Bruera, no me desvíe del tema. Lo importante al señor Bruera, lo que le dicen al señor Bruera, y Bruera lo que cuenta es que en el juzgado de Loma de Zamora le dicen, mira, según la información nosotros recogimos y los elementos que están en los celulares estos que están abriendo, hay una persona que le dice a una funcionaria nacional, hablen con Alex Campbell, que esta información le va a interesar a él. Claro. ¿Podemos acordarnos de Bruera? No, pero perdón. En las inundaciones de La Plata, ¿se acuerdan de las en Brasil. Era el intendente y estaba tuiteando desde Brasil como si estuviera en la ¿Se acuerdan de Bruera? Estamos hablando de una situación donde Campbell pide en su desafuero porque es diputado, porque presuntamente él supervisaba. Obvio que había alguien más arriba que tomaba determinaciones, pero él recibía la información de los espiados, entre ellos propios, como dice aquí el caballero, y de otro partido. Pero bueno, pero ¿qué es lo que no por eso, ¿por qué espiaban propios? Pero porque siempre se lo hacen. No, lo primero que se hace. Pero es lo primero que hacen. ¿Por qué? De Stalin. Díganmelo. Te explico, va más allá de Argentina. Por favor. De Stalin para acá, primero se espía a los propios. De Maquiavelo para acá. ¿Qué decía? Tener tu enemigo siempre, cerca y a tu amigo más todos cerca. los gobiernos. Todo, es una cosa increíble. La del hermano, no, eso no, lo del hermano no. No, perfecto, muy bien. Bueno, menos mal que nadie habló de sopas, ¿no? Era el chiste obvio, no lo hicimos. Tito se ríe, no, los chistes, vos sabés del tema. Está bien el chiste, cuando los chistes hay que explicar no sirven. Preferible comprar 3 kilos molleja con una latita de esa sopa hoy por hoy. ¿Sabés que te quedás con hambre? Pobre, estamos tirándonos contra la sopa de lata. ¿No? Te quedás con hambre. Te quedás con hambre. Tiene razón el señor, te quedás con hambre. Vamos a dar una información que nos involucra, a esta empresa, al Grupo América. Vamos a leer un comunicado que, como debe ser informado de manera oficial, informamos que un colaborador que se desempeña como jefe técnico en el sector de iluminación ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Nuestro compañero se encuentra asintomático y en su domicilio durante las últimas 48 horas asistió a la compañía solo el día de ayer y por el plazo de 1 hora. No ha habido contacto estrecho en los términos del protocolo vigente en la ciudad de Buenos Aires, independientemente de lo cual hemos dispuesto a aislar preventivamente a sus compañeros de tareas por el plazo de 14 días. Lo volvemos a leer.
Informamos, comunicado oficial del Grupo América, que un colaborador que se desempeña como jefe técnico en el sector de iluminación ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Nuestro compañero se encuentra asintomático y en su domicilio durante las últimas 48 horas. Asistió a la compañía solo el día de ayer y por el plazo de 1 hora. No ha habido contacto estrecho en los términos del protocolo vigente en la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de lo cual hemos decidido, dispuesto a aislar preventivamente a sus compañeros de tareas por el plazo de 14 días. La información oficial, como debe ser en situaciones como estas, de la empresa, un caso positivo de COVID aquí entre nosotros. Está muy claro el comunicado en cuanto a cómo llegó. Por supuesto. Bueno, lo dije al comenzar el programa, que sentía yo que esta... Claro. Yo no sabía esto cuando comenzó el programa. Me acabo de enterar como todos ustedes hace instantes. Dije al principio, yo sentía que era una noche difícil para toda la sociedad, sobre todo de la ciudad y del Gran Buenos Aires, porque hay números, que alguien lo decía, y hay números que hablan solos. Exacto. 2.000 casos positivos en 24 horas. Y los 2.000 positivos ocultaron la cantidad de víctimas fatales del 35 día. hoy. Altísimo número. Ocultaron el otro dato, el de víctimas fatales. Bueno, nosotros seguimos con el programa. Hay todo un lío que se armó alrededor del fútbol, porque habló Gallardo, habló Tapia primero, habló Gallardo, habló hoy Ginés González García, que le contestó muy duramente a Gallardo. Se enojó Ginés con Gallardo. Paralelamente a esto, hoy se dio a conocer un rumor de que el fútbol, había un comunicado que ha sido desmentido, recién Coco Ramón me mandó la desmentida, de que podían los entrenamientos en agosto. Vamos a ver. Está Hugo Balazón. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo te va? Un abrazo a todos. Bien, qué lío se armó, ¿eh? Y hay mucho lío en el fútbol. Más allá de que pueda resultar un contraste con estos números y estos datos que tenemos, yo creo que las declaraciones de Gallardo de ayer generaron un sismo en el fútbol, pero es quien más está sobre lo que está ocurriendo en la realidad. Y me parece que hay un contraste muy marcado respecto de la dirigencia del fútbol, hay mucha quietud. Yo me animaba a plantearlo hoy en la radio, en la red, con los muchachos, que hay un nuevo grupo de riesgo en la Argentina, que son los jugadores de fútbol. Todo el mundo puede moverse. Hoy vimos en el CENAR, recién se lo preguntabas al jefe de gobierno de la ciudad, los jugadores de hockey sobre césped se entrenan, pero pareciera que los futbolistas no pueden hacerlo. Y que lo haya dicho Gallardo generó hoy que a coro todos los dirigentes de fútbol salgan a caerle, recordándole que fue él o fue River quien no quiso jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga. Atlético Tucumán. Allá por marzo. Pero no son situaciones análogas. Acá esto ha cambiado y acá no estamos reclamando o pidiendo que el fútbol vuelva. Pero cuando Traverso o Caleri con el automovilismo o el tenis están queriendo defender una industria, acá lo que Gallardo hace, lo hace por un bien propio, por ahí, por defender a River, pero también por una mirada altruista, donde ni los futbolistas reclaman, ni el gobierno, a través del Ministerio de Salud, se empeña demasiado en activar la cuestión. ¿Por qué? Porque tiene para mí una visión muy sesgada de la cosa, Ginés González García. A ver. Yo le sugeriría al ministro que se reúna con los preparadores físicos. Pero espera, ¿qué dijo Ginés hoy, Hugo? ¿Recordá qué dijo Ginés hoy? ¿Alguien tiene el párrafo exacto? Sí, que Gallardo ahora no, como que en el peor momento. Sí, porque no hay que decir a favor de Ginés que Gallardo lo aludió. Claro, exacto. También Ginés que cuando había un caso, River suspendió una fecha y que cuando tenemos el pico de la pandemia, Gallardo quiere retomar los entrenamientos, no el fútbol. Siempre hablamos de los entrenamientos. Fabián, en lo que Gallardo dice, ¿por qué una fábrica con operarios pueden trabajar 500 en un lugar cerrado y no pueden 3, 4 futbolistas? Porque acá recién se dio la polémica que el fútbol es un deporte de contacto o de roce. Pero antes de llegar a esa instancia o a esa fase de entrenamientos, primero los jugadores tienen que entrenarse en soledad, con los cuidados del caso, en un predio. Hoy le daban el argumento, o la versión que le han dado los dirigentes de fútbol al ministro, implica que debe volver todo y que la estructura de los clubes de ascenso con los vestuarios, que son más precarios, es cierto, que la primera división, no son los adecuados. Ahora, hay alternativas, hay soluciones. Si vos querés que todo el fútbol vuelva de la primera hasta la D, hacé entrenar en un turno en la cancha de Racing al plantel de la primera división de Racing y a la tarde hacer entrenar a San Telmo con los cuidados del caso. Sí, Hugo, te voy a decir cuál es un poco anoche que quedó picando, pero no terminamos de establecer la idea. Me parece que el fútbol es preso de su éxito. ¿Qué te quiero decir? La popularidad del fútbol lo condena.
un futbolista que dé... Y el fútbol, todo lo que pasa en el fútbol, ¿vos te imaginás si a Carlos Tevez le da positivo? Un escándalo. ¿Lo que sería el país? Pobre Tevez, por Dios, ¿eh? Sí, o cualquier figura. Digo, para no dar nombres eso. propios. Estuve mal, pobre Tevez. Digo, el fútbol tiene... El ejemplo sirve. Porque Pero claro, es como que le dé positivo a Susana, es una bomba atómica. Figurativo, no es concreto. Es figurativo. Gracias, chicos. Está bien, digo, pero ¿qué siempre quiero es decir? imagen Bueno, pero esto, lo que pasa... todo es Y imagen, sí, hoy es posverdad. Digo, Marcelo Hoy el mundo es Gallardo posverdad. está siempre un paso adelante no. de Dybala, que es todos. una figura mundial, Adelante. chicos, estuvo 46 días contagiados. Y ya Dybala. juega al fútbol. Dybala. Exactamente. Sí. Y el caso alemán era aislar al futbolista. Ni siquiera detener... Sí, Hugo, yo estoy de acuerdo los con vos, yo estoy de entrenamientos. acuerdo con Gallardo, pero lo que te quiero decir es cómo razonan del otro lado despachos para adentro. Mirá la Dicen, frase- a mí, la yo frase. no me te dicen, no funciona, yo no me quiero comer el positivo de un jugador de primera. Bueno, La pero frase, ¿qué la clase de frase del funcionarios ministro son es: esos? Los que nos entiendo, gobiernan. lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver, pero es contradictorio. Nervioso Porque no si está, mal no Gallardo. recuerdo, dice Ginés, fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando esto empezó y teníamos un caso. Pero es Yo otra le recomiendo a época. Ginés, así como el presidente tomó nota de Gallardo, de su pensamiento y lo expresó después, así como el presidente lo tomó como referencia, que el ministro de Salud lo tome como referencia a Gallardo. No es porque sea un especialista, pero que también acuda a los médicos, a los preparadores físicos, así como es la cuarentena más larga del mundo, y yo estoy por principio de acuerdo con cómo ha obrado este gobierno, no estoy de acuerdo en cómo se están dando las cosas respecto de la vuelta a los entrenamientos de los jugadores. Ah, El no, lo futbolista quiero. profesional en la No, Argentina pará, que se va a Balazones quedar venga. sin mi- No, Sí. pará. Mañana Balazones venís al programa, venís acá al programa, Vamos a Balazones. preguntarle a Vilouta. porque yo creo que Vilouta, Vilouta no está de Balazones. acuerdo. Acá hay un debate que yo no Vilouta sabía. está de acuerdo con la vuelta. Ah, no, acá hay un debate. No, yo creo que si Vilouta, van Balazones. tres jugadores en autos peleamos en la radio particulares. todos los mediodías. Porque el protocolo, ¿saben cuál es? No hay una nube que hay que bajarla en un estadio y bañar a los jugadores con un líquido. Es el protocolo que hacemos todos. Si vos lográs eso, no pasa nada. Bueno, el pero fútbol perdón, que comience, se el nos dio fútbol que vuelta, comience. Vilouta. No, está firme. Está. No, está firme, Vilouta. Esa postura yo la sostengo. Que decía Jefe, queda un minuto. Espera, que decía, no ¿Cómo queda soy nada, de ya viene Viloutista? animal. Yo creo que Gallardo está delante de todos. Siempre. Eso es verdad. Pero Tiene la perdón, no hay- centralidad. perdón. ¿Cómo Bueno, vas a tener todo un plan? Mañana viene Balazones si puede al programa porque este tema da para mucho más. Y me gusta porque Balazones Que lo está venga linkeando con otros temas más. Es de nuestro team Balazones. Que ¿viste? venga. Débora, somos Es 3. polémico. 4. ¡Vamos! 5 vamos a hacer. Gracias, Hugo. Abrazo enorme. Te escucho y te veo mañana. Te escucho, no te veo mañana en la radio. Señores, nosotros nos vamos, ya son 11:15, con la preocupación de que tenemos un caso positivo, ya lo hemos informado. Se han, por supuesto, llevado adelante todas las medidas del caso y se van a seguir llevando adelante todas las que sean necesarias. Tenemos la misma preocupación que tienen ustedes en sus casas, exactamente las mismas. Nuestro trabajo será acá, lo seguiremos haciendo en cumplimiento de lo que corresponde, ¿no? Que es informar, porque es un servicio esencial informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Gracias, ya vienen animales, mañana otra vez de vuelta aquí. Gracias por todo, chau.